les dijo que no salieran de Jerusalén hasta que no fueran investidos de poder, que no fueran a predicar el Evangelio todavía hasta que no fueran investidos de poder, porque era necesario que ellos en su transitar en el Evangelio mostraran espíritu y poder, mostraran el poder de Dios, ya como dijo Jesucristo, para que los que no creyeran por el oír, creyeran por el ver. El ver los prodigios, los milagros, las sanidades, las liberaciones. Era necesario que el poder de Dios sea manifestado en aquel entonces para que la gente pudiera estar convencida y creer realmente que el Dios vivo, que Jesucristo había resucitado y que había encomendado esa tarea, la gran comisión de predicar su palabra, de hacer discípulos en las naciones, de sanar los enfermos. Era necesario que el cristiano fuera investido de poder de lo alto. En este tiempo son pocos, entre muchos, los que son investidos de poder. ¿Y qué está pasando? Que el cristiano se ha convertido en un cristiano religioso. Casi se pudiera decir que no le interesara o no les interesa tener el poder de Dios activo en sus vidas, que no les interesa la llenura del Espíritu Santo, aunque la declaren por su boca, aunque la pidan por su boca, pero no la piden en su corazón, y no hacen las cosas necesarias para ser investidos de poder de lo alto. Estos hombres y mujeres en aquel tiempo, en la antigüedad, luego que van al aposento alto y están reunidos 120, fíjense que había 12 apóstoles como apóstoles principales, pero el número eran 120 de los que habían allí. Había una multitud, si se puede decir de esa manera. 120 es un número que representa también al número 12, y 120 representa la edad del Espíritu. Es algo simbólico, pero con profundidad. Entonces, habían 120 personas allí. Si nada más iban a ser investidos de poder los apóstoles, entonces ¿qué hacían las otras 120, las otras personas ahí? Las otras 108 personas. Si solamente ellos iban a ser investidos de poder los apóstoles solamente. Jesucristo no les dijo solamente a los apóstoles, le dijo a todos sus seguidores que esperaran ser investidos de poder. Y en aquel entonces, en aquel momento, en el aposento alto, están 120 reunidos y sobre todo cae el Espíritu Santo, sobre todo son llenados y todos salieron a hacer prodigios, milagros y a predicar el Evangelio, a ganar almas. Y de todos ellos se hablan las Escrituras: Felipe, Santiago, Jacobo, Pedro, Juan, Judas. De todos ellos se habla, que conquistaron ciudades, predicaron el Evangelio, pero con señales y prodigios, que era necesario que las señales y los prodigios sean manifestados, porque así demostrarían el reino de Dios, que es un reino de poder, de espíritu y poder. Hermano Alfredo, con su comentario. Amén, hermano. Ciertamente es así, está la promesa, y nosotros vemos cómo en este tiempo nosotros nos hemos convertido en hermanos religiosos y no poderosos como deberíamos serlo. Una de las cosas que está excluyendo en este tiempo es que nosotros no estamos practicando la palabra como debemos de practicarla, y no estamos cumpliendo con la Escritura como debemos cumplirla. Esto ha llevado a que nosotros nos hayamos convertido en personas religiosas y no en personas poderosas. El Señor quiere que nosotros seamos poderosos. De hecho, en la Biblia está la promesa. En el libro de Marcos también lo dice, en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 17, dice: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta es una promesa bonita: y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Son pocos en este tiempo los que están manifestando estas manifestaciones espirituales que vienen de lo alto, que son bendiciones que están para nosotros, los hijos del Señor. En este tiempo estamos viendo que el enemigo ha penetrado la iglesia de Jesucristo, logrando distorsionar el Evangelio de Jesucristo y que las promesas no se puedan cumplir en las personas. Nosotros como cristianos debemos entender que tenemos una lucha espiritual constante, todos los días. Y el día que tú dejes de orar,
el día que dejes de buscar la Escritura, el día de que dejes de buscar la presencia del Señor, un espíritu de esto puede apoderarse de ti llevándote al enfriamiento y logrando que con tu enfriamiento empieces a hacer cosas que no debes hacer, y ahí es donde el enemigo viene en contra de tu vida y te termina de rematar. Muchos se van en ese estado, muchos se van al mundo. Muchos se van al mundo, otros por misericordia de Dios le envía personas a que les hablen y reflexionan, se capacitan y vuelven nuevamente a actuar en las cosas del Señor. Pero ciertamente necesitamos de cumplir con lo que el Señor nos mandó para que nosotros podamos manifestar, para que nosotros podamos manifestar el poder de Dios y que la promesa de Dios empiece a cumplirse en cada uno de nosotros. En el libro de Josué, capítulo 1, del versículo 7, 8 y 9, el Señor le dice a José: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que hicieron Moisés te mandó. No te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Aquí vemos también otra promesa de parte del Señor para todas aquellas personas que han recibido al Señor Jesucristo, que están caminando en el Evangelio. Dice que debemos de agarrar la palabra del Señor y clavarla en nuestro corazón, practicarla, vivirla. Y cuando nosotros hacemos todas estas cosas, entonces el poder de Dios empieza a manifestarse a través de nosotros y ya no nos convertiremos en cristianos religiosos de hacer algo monótonamente, sino que lo vamos a hacer porque de verdad anhelamos estar en la presencia del Señor, porque adoramos y creemos que el Señor es poderoso. Muchas veces nos hemos convertido en religiosos de ir solamente a la iglesia. Antes yo pasé por una iglesia, hermano, y me dio tristeza. Pasé por una congregación de una amiga y estaban dando la clase y las personas estaban entretenidas, una se estaba durmiendo, ni les prestaba atención a lo que estaban diciendo, la otra estaba con la cara volteada viendo por otro lado. Yo, ¿qué es esto que está sucediendo aquí? Inmediatamente puedo entender la lucha espiritual que tienen los cristianos constantemente. Por eso es que debemos de discipular y enseñar lo espiritual al cristiano. En este tiempo lo espiritual ya no se enseña dentro de las congregaciones. Y por eso es que muchísimas personas están cayendo en esto, de que el poder del Señor se ha perdido. Porque cuando tú crees en lo espiritual, crees que es el Señor, y puedes creer que el Señor pueda manifestar el poder de Él en ti. Pero cuando tú no crees en esto, entonces vives una vida religiosa y no una vida poderosa. Así es, mi hermano. Vámonos al libro de Hechos, capítulo 8, versículo 14. Dice de la siguiente manera: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, a los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que les recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Fíjense algo. Solamente habían sido bautizados, no habían recibido el Espíritu Santo, no había el acto de imposición de manos, el acto de creer profundamente, de estar santificado para recibir el Espíritu Santo no había sucedido. Pero la Escritura dice que habían recibido, se habían convertido al Señor, habían aceptado a Cristo como un Señor y Salvador, pero no habían recibido la promesa del Espíritu Santo. Y que era necesario que unos hombres investidos del poder de lo alto, investidos de autoridad, fueran e impusieran manos sobre la gente de Samaria para que ellos recibieran el Espíritu Santo, el Espíritu y poder, el cual ellos recibieron. En este tiempo, mi hermano comentaba que las congregaciones, las personas actúan por religiosidad, ciertamente es así. El 80% de los cristianos que van a las congregaciones va religiosamente, por religiosidad. Sus oraciones no tienen fuerza, no tienen poder, no tienen nada. Ellos asisten todos los días, si es el caso, todas las noches, o los martes, 2 veces a la semana, y van tranquilamente, religiosamente, van y están esperando que llegue el domingo, que llegue el martes. No, tenemos el servicio.
Y eso se convierte en eso nada más. Pero estas personas van por la calle y se encuentran con una persona enferma, se encuentran con alguien que necesita una oración y su oración no tiene ningún tipo de poder. Más bien ellos recomiendan, llévenlo al médico. Ay, llévenlo al médico, llévenlo al médico. ¿Ven? Porque su oración no tiene fuerza. Porque ellos son actúan en inercia, no pueden, no hacen nada. Entonces algunos oran, pero el enfermo sigue enfermo. Más bien ellos andan arrastrando cadenas. El cristiano de este tiempo anda arrastrando cadenas. Cadena de angustia, cadena de escasez, cadena de problemas, cadenas. Andan cargados de cadenas. Su ánimo está perdido. Aquí dice la Escritura que habían aceptado a Cristo, el pueblo de Samaria había aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, pero no habían recibido el poder de lo alto, no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces en las congregaciones no es que la gente no haya aceptado a Cristo, pero no han recibido el poder, que es otro paso. Y necesitaban, dice la Escritura, que la iglesia de Jerusalén, cuando se enteró que el pueblo de Samaria había recibido a Cristo, la palabra, entonces enviaron a Pedro y a Juan para que impusieran mano y el Espíritu Santo cayera sobre estas personas. Y así sucedió. Entonces en las congregaciones los pastores no imponen manos sobre nadie para que el Espíritu Santo entre en las personas. Y muchas veces ni ellos mismos están ungidos del poder. Y que eso no quiere decir que no hayan aceptado a Cristo, porque la Escritura sí lo demuestra. Entonces cuando una persona está lleno del Espíritu de Dios, por cualquier lugar donde vaya, se encuentra, el Señor le coloca a un enfermo, le coloca a alguien, Él orará y esa persona se sanará. Y esa persona dará testimonio. Oye, me sentía mal, tenía tal cosa. Y vino por ahí un hombre, una mujer, y oró por mí, me dijo que si quería que yo orara por él, y oró por mí, y yo me sané. Oye, me sané en el nombre de Jesús. Ese hombre, cuando ese hombre o esa mujer me empezó a orar, yo sentí algo por dentro que quiero meterme al Evangelio. Voy a creer en eso, porque es un poder que hay en mí. Es un testimonio que contará la persona en su hogar, con sus amistades, con sus conocidos. Pero si un cristiano le recomienda a una persona que tiene un dolor, ay hermano, vaya al médico, tómese un Dol, ¿dónde está el poder? ¿Verdad? ¿Dónde está? Si tú representas el poder de Dios, tú eres un representante. Debe ser lleno del Espíritu Santo. Entonces Jesucristo le dijo, no salgan hasta que no sean investidos del poder. Mucha gente, como hemos comentado, sale a las calles a predicar sin estar investido del poder. Muchos se van de los lugares para otros sitios. No, yo voy a irme para X lugar a predicar, a trabajarle al Señor sin estar investido de poder. Porque los apóstoles cuando se expandieron por toda la tierra, iban investidos de poder. Y donde llegaban, la manifestación del poder de Dios era visible. Entonces eso es lo que está pasando en este tiempo, que las congregaciones están llenas de religiosidad. Religioso. Ay, hermano, tienes 3 días que no vas a la iglesia, estás descarriado. Te van a meter en disciplina. O sea, es una religión. Porque si una persona pasa 3, 4, 5 días o 8 días que no va a la congregación, nadie sabe el trato que tiene Dios con él y si ese hombre está en sacrificio, si ese hombre está en ayuno. Y él no tiene que decírselo a nadie. Él no tiene que publicarlo a nadie. Es un trato que Dios tiene con él. Y ninguno está en la capacidad
espiritual de sancionarlo porque él estaba buscando al Señor. Una cosa de loco. Una cosa de loco. Entonces han llevado a la grey del Señor a ser religioso, no a ser espiritual. Me comentaba un varón en estos días, mi hermano, me dijo, tengo 4 días que no voy a la congregación, cuando llegue estoy sancionado. Y de hecho no fue más, de hecho se fue para el sur. Entonces le digo, yo no quiero ir porque, no voy a ir porque cuando llegue allá me van a poner un escándalo, me van a sancionar, me van a disciplinar. Y se fue para el sur. Fíjense al grado que ha llegado esto. Al grado que ha llegado que las personas por X o Y no van a las congregaciones 3, 4, 5 días, estás descarriado, estás sancionado, estás disciplinado, porque tú tienes que venir para acá todos los días, o sea, religiosamente. Religiosamente. No hay espiritualidad, no hay espíritu, no hay poder, porque si el pastor tuviera visión espiritual, tuviera revelación, supiera inmediatamente ese hombre, Dios lo tiene por allá tranquilo, o esa mujer, Dios lo trae por allá con él. Porque el Señor le revelaría a él, mira, mi cielo lo tengo por allá. Porque lo voy a comprobar empíricamente, también eso. Porque cuando Pedro estaba en Jope y Cornelio estaba en Cesarea, una distancia bastante larga, Pedro estaba orando. Y Cornelio también. Y hubo la conexión, la revelación. Cuando Pablo está en Damasco, que está orando 3 días y ayunando, ciego, Ananías también estaba en Damasco y también estaba orando, y una conexión ahí. Y el Señor los conectó, se los reveló a los dos, y los dos se conectaron. Luego, eso quiere decir que si un pastor, un dirigente, un líder, un apóstol, un profeta tiene una congregación y él está conectado con el Señor, él está en oración y en revelación, cualquiera de lo que él tiene a su cargo, tiene algún problema o está en algún sacrificio en secreto con el Señor se lo va a revelar. Y él no tiene por qué acusarlo de que tú estás descarriado porque no vienes todos los días. No. Entonces es un ignorante también. Él es un ignorante porque está ignorando las cosas espirituales. Entonces a eso es que han llevado al pueblo del Señor en este tiempo. A ser religioso y no a ser espiritual. A no ser hombres y mujeres con poder. A ser hombres y mujeres dependientes de la oración del pastor exclusivamente. Que yo tengo que llamar a fulano para que ore, si yo estoy investido de poder, si a mí se me dio autoridad, a mí también. Entonces yo tengo que poner a prueba mi autoridad, tengo que poner a prueba la unción que se me dio, tengo que poner a prueba mi vida espiritual en las obras del Señor. Entonces no es predicar solamente por predicar. La Escritura dice en el libro de 1 de Corintios, en el capítulo 2, el versículo 4 y 5, dice que mi predicación no fue con vana sabiduría de hombre, sino con espíritu y poder, para que mi predicación no estuviera basada en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. Entonces todo el mundo aquí en este tiempo anda basado en la sabiduría de Dios. ¿Sabes que anoche vino a predicar un hombre sabio, muchachos? Ese hombre sí es inteligente, ese hombre sí sabe. O sea, está basada en la sabiduría de él, no en el poder de Dios. Ajá, pero hubo sanidad, milagro, no, pero ese hombre es una palabra increíble. Entonces las predicaciones están basadas en la sabiduría humana, no en el poder de Dios. El proverbio del día se encuentra en el libro de Proverbios, en el capítulo 10, en el versículo 23. En el versículo 21, dice de la siguiente manera: los labios de justos apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Los labios del justo apacientan a muchos,
mas los necios mueren por falta de entendimiento. Las personas que no entienden las cosas del Señor, las personas que son ignorantes a las cosas del Señor y no entienden cómo suceden tantas cosas. Yo he podido oír inclusive de cristianos en que en un momento de dolor, en un momento de pérdida, porque generalmente sucede así, en un momento de pérdida dicen, expresan de que ¿dónde estaba Dios que no le protegió a su hijo, o a su hija, o a su marido, o a su familiar? ¿Que dónde estaba Dios? Porque Dios tenía que protegerse, lo juro, porque ese era su hijo. Así lo dicen. ¿Ven? Entonces se expresan de esa manera y no entienden las cosas del Señor. Y muchos, si eso lo dicen los cristianos, en muchos casos, imagínese usted al inconverso, en la forma de hablar, en la forma de expresarse del Señor. ¿Por qué? Porque no lo entienden. ¿Verdad? Entonces, el cristiano, estos hombres y mujeres de los cuales habla la Biblia, tenían una vida para el Señor, una vida, y tenían familia, porque ellos tenían familia. Pero estos hombres vivían para predicar el Evangelio, para expandir el reino, para mostrar el poder de Dios en la tierra, para ganar las almas. Estos hombres no estaban pensando en lo que se piensa ahorita, en esas prosperidades económicas terribles. Estos hombres estaban pensando en cómo llevar el Evangelio, cómo expandir el reino y cómo sanar los enfermos, en qué lugar, cómo llegaba, exponían sus vidas. Fíjense una cosa, Pablo en uno de sus escritos dice: he peleado la buena batalla. ¿Verdad? He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Ya, estoy listo para recibir la corona de gloria. Pero vamos a ver las cuentas bancarias que Pablo tenía. Vamos a ver los imperios que Pablo hizo. La Biblia no habla nada de eso. Dice que Pablo, inclusive, cuando fue apresado en Roma, él vivía en una casa que tenía sus comodidades, llegaban ahí los hermanos. ¿Quién le daba de comer a Pablo si él no podía salir de esa casa? Sin embargo, Pablo ahí, trabajaba allí, los visitaba, predicaba el Evangelio, enseñaba, y los hermanos, por dirección de Dios, llevaban el sustento a Pablo. Y Pablo, cuando parte de esta tierra, que es sacrificado, que es ejecutado, decapitado, nadie quedó reclamando, me imagino yo, la herencia de Pablo. Cuántos castillos tenía. Y así sucesivamente Pedro y todos los apóstoles. Cuando la Escritura dice que Esteban, cuando lo están apedreando, vieron una cara de un ángel, el ángel, hay una cara de un ángel en Esteban, no dice la Escritura que vieron la cara de un millonario, no dice que vieron la cara de un rico, no dice que vieron la cara de un ángel, alguien que estaba entregado al Señor. Y por eso manifestaban espíritu y poder, porque estaban entregados. Y con esto no quiere decir que no hacían sus labores que tenían que hacer. En el libro de Isaías, en el capítulo 61, en el versículo 1, vamos a leerlo. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazones, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de las cárceles, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, mano de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para la gloria suya. Fíjense, el versículo 1 dice que lo ungió Jehová para una tarea, para sanar enfermos, para libertar los cautivos, para vendar los corazones quebrantados, para le dio una tarea, para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para liberar presos, para sacar cautivos de cánceres espirituales. Esa es la tarea, esa es la unción.
Pero si tú no tienes esa unción, eres un religioso. Tú no puedes hacer esa tarea. Más bien tienes que estar liberándote a ti cada rato. Todos los domingos, pues si vas todos los domingos a las congregaciones, tienes que estar haciendo liberaciones porque llegas cargado de todas las cosas del mundo. Entonces eres un religioso que hay que estar liberando todos los domingos. O todos los martes o los miércoles, cuando llegues a la congregación. Entonces, ¿cómo una persona que va todos los días a la iglesia, a la congregación, tiene que el domingo liberarla? No entiendo. Religioso, porque fueron investidos de poder para algo, no para hacerse millonarios, porque difícilmente entrará un rico al reino de los cielos. Nuestro hermano Wilfredo, con su comentario. Amén, hermano. Vemos acá los ejemplos que tenemos aquí en la Escritura, cómo estos hombres se llenaron de poder y alcanzaron la promesa. Aquí tenemos, como lo comentaba nuestro hermano, a estas personas que asisten todos los días a las congregaciones, pero son personas que están llenas de religión, llenas de poder, logrando con esto ser una persona flaca en el poder de Dios. Pero cuando nosotros nos vamos a la Escritura, nosotros vemos a los hombres que alcanzaron la promesa y manifestaron el poder de Dios. Hace rato hablaba de Josué, uno de los grandes hombres de la Biblia, el cual el Señor le da la promesa, él la toma, la recibe y empieza a comportarse conforme a lo que el Señor le escribió. Y nosotros vemos en el versículo 10 del nuevo libro de Josué, como en el versículo 10, lo voy a leer en el capítulo 12, dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Dice: no está escrito esto en el libro de Hansel, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Lo que más impacta aquí es que el libro dice: habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Porque este hombre estaba lleno del poder de Dios. Este hombre había cumplido a cabalidad lo que en el versículo 1 del libro de Josué empieza el Señor desde el versículo 7, 8 y 9 a decirle. El Señor le entrega la promesa, le dice: tú haces esto y yo voy a estar contigo. Y ciertamente fue así. Cuando nosotros cumplimos con el Señor, ciertamente el Señor va a estar con nosotros. Cuando nosotros nos esforzamos, como dice nuestro hermano, como está nuestro hermano, que a veces nosotros nos arroban tantas las cosas del mundo, el trabajo, los quehaceres, que se nos olvida de leer la Escritura, de orar, de tener esa comunión diaria que nosotros debemos de tener con el Señor. Debemos entender que nuestra comunión con el Señor es el pan espiritual de nosotros. Y así como tú te mantienes a cada día con el desayuno, el almuerzo y la cena, así también debes de mantener tu espíritu con el desayuno, el almuerzo y la cena, pero en el Señor, leyendo su palabra, orando, hablando con Él, apartándote del mal, caminando en rectitud. Entonces vas a lograr ser un hombre de poder, una mujer de poder y una mujer de religión. Y nosotros vemos acá que cómo estas personas alcanzaron las promesas y fueron hombres y mujeres llenos del poder de Dios. La Biblia habla y nos da los ejemplos de los apóstoles. Dice que los apóstoles, a través de ellos, aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, versículo 12, dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Dice que esta gente era una gente llena de unción, una gente llena de poder, una gente que vivía para el Señor. Ahora, cuando nosotros estamos llenos del Señor, esto es para las personas que son líderes dentro de las iglesias, en este caso que son pastores, líderes que están encargados de las congregaciones. Muchas veces invitan a predicadores que están en pecado y ellos no pueden saberlo porque el Señor no les revela a ellos en qué condición espiritual se encuentran este tipo de personas. Yo he estado en congregaciones donde hay personas que han invitado a predicar y las personas han estado en pecado,
han estado haciendo lo malo y así mismo van y predican. Y entonces las personas que están al frente no pueden saberlo porque no tienen revelación de Dios, no tienen poder de Dios, no son personas llenas de poder para poder acercarse al Señor y que el Señor les pueda revelar a ellos automáticamente lo que está pasando con esta persona y lo que esta persona tiene. Entonces, aquí en la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 9, había un hombre llamado Ananías. Dice la Escritura que este hombre, lo voy a leer acá en el capítulo 9, versículo 10, dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judá a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Vean cómo el Señor habla con Ananías, le da esta revelación a Ananías para que Ananías haga lo que el Señor le está diciendo. Y Ananías sabía que Pablo estaba orando y que Pablo iba a venir para que él orara y pusiera las manos sobre él. Entonces, este es el poder que desarrollan estas personas cuando están fielmente en las cosas del Señor. Pueden recibir la revelación de parte de Dios y pueden ver quién es la persona que se está invitando a la congregación a predicar, qué tipo de persona es, porque el Señor se lo va a revelar y le va a decir: mira, a tu congregación va a venir un hombre así, así tal día, es un hombre de parte mía que va lleno de poder y va a restaurar a la iglesia. Y este hombre va a recibir la palabra y el Señor le dice: pero primero tú vas a orar por él cuando él llegue. Y entonces este pastor que está al frente recibe la revelación, cuando llegue el hombre lo recibe, ora por él y él trae la bendición a la congregación. Estas cosas en este tiempo ya no se están mirando y es preocupante ver esto. Ver esto porque el mundo nos ha envuelto tanto que ya no nos da tiempo a nosotros para buscar y practicar la Escritura, practicar el Evangelio como está escrito. Se nos hace demasiado fuerte a nosotros poder hacerlo. Pero el Señor le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque voy a estar contigo. Y ciertamente así fue. Si nosotros hoy recibimos esta promesa nuevamente a nuestra vida y nos esforzamos y somos valientes, yo creo que vamos a poder tener esta bendición, que es la promesa del Espíritu de poder en cada uno de nosotros, las manifestaciones de poder en cada uno de nosotros. Es lo que necesitamos en este tiempo para bofetear al diablo y para que las personas sean libres, para que el Evangelio crezca, porque cuando empieza a manifestarse el poder de Dios en las personas, empieza una bulla, empieza un rumor, empieza la gente a venir a donde estás tú, empieza la gente a sanarse, empieza la gente a reconciliarse, a creer en Dios. Las personas no creen en Dios muchas veces por nosotros mismos, porque no manifestamos el poder de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a decirle a dos personas: mira, Dios sana, si nosotros no manifestamos el poder para que ella pueda ser sana? Bendito sea el nombre del Señor. Muchas personas van a creer en el Evangelio muchas veces como nomás, por ver las manifestaciones, por ver las señales y por ver los prodigios. No van a creer. Entonces necesitas tú tener ese poder para que tu vecino, para que tu vecina, para que tu comunidad pueda creer en ti. Cuando crean en ti, van a creer en Jesucristo, van a venir a Jesucristo, van a confesar sus pecados y van a decir: verdaderamente Dios existe y yo quiero ser uno más del pueblo de Dios. Hermano, con nosotros. Así es, hermano. Tenemos un mensaje de nuestro hermano Luis Domínguez. Bendecimos. Nuestro hermano Luis Domínguez está pidiendo oración por fortaleza espiritual. Nuestro hermano Wilfredo Lara, por nuestro hermano Luis Domínguez, por fortaleza espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros oramos por nuestro hermano Luis Domínguez en tiempo de fortaleza espiritual. Nuestro hermano Luis Domínguez debe creer en la fortaleza espiritual, de la oración que se hizo por él. Es de lo que estamos hablando, el creer en las promesas, el creer en el Señor. Voy a orar para que el Señor
haga crecer la fe de mi hermano y él pueda creer verdaderamente en Jesucristo, en sus prodigios, en sus señales. Padre, Dios Todopoderoso, tú dices en tu palabra que todo lo que te pidamos tú lo haces para que tu nombre sea glorificado aquí en la tierra, Señor. Tu palabra dice, Señor, que todo lo que te pidamos tú lo haces. Así que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo coloco delante de tu presencia a mi hermano Luis Domínguez, Señor. Su fe es poca, Padre, pero tú tienes fe. Y tú dices que si te la pidiéramos, tú no las entregarías. Te pido fe para mi hermano Luis. Te pido fe, Señor, hazla crecer en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Ahora, Espíritu de fe de Dios cae sobre mi hermano. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, que él pueda superar las adversidades a través de creer en ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Amén. Hay cielos abiertos en esta mañana para usted. Usted que está oyendo el programa, hay cielos abiertos. Levante sus manos al cielo y reciba la unción temprana, la unción de sanidad sobre su cuerpo. Todo dolor se va, toda angustia se va, en el nombre de Jesús. Póngase la mano donde le duele, porque en esta mañana hay sanidad de para su vida. En el nombre de Jesús. Que fluya la sanidad. Fluye la sanidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vámonos al libro de Isaías, en el capítulo 42, en el versículo 6. Dice de la siguiente manera: yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré, te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y de la casa de prisión a los que moran en tinieblas. Fíjense, ¿cómo dice el Señor? Yo te he llamado para una tarea específica. Yo te he llamado y te sostendré por la mano, no te podrás caer. Cuando nosotros vamos sosteniendo a nuestros niños por la mano, sean hijos o sean nietos, o sea un niño, sobrino o vecino, que lo vamos sosteniendo por la mano, ¿verdad que a veces el niño se tropieza para caer si nosotros lo sostenemos y no lo dejamos caer? Bueno, así el Señor nos lleva a nosotros como niños, nos sostiene por la mano, y aunque tú te tropieces, Él no te va a dejar caer, porque Él te tiene sostenido por tu mano. Y cuando el Señor agarra a alguien, no lo suelta. No lo suelta. A menos que Él le pida: Señor, suéltame. Pero si Él no le ha pedido que lo suelte, Él no lo va a soltar. Porque Él lo va a proteger, es su promesa. Él te sostendrá. Entonces tú tienes una tarea específica. Tú tienes que ir a sanar enfermos, pero tienes que recibir la unción primero. No salgas hasta que no reciba la unción. Busca la vida espiritual y métete en la vida espiritual. Búscala para que recibas a través de imposición de manos, como ordena la Escritura, a través de imposición de manos recibas el Espíritu de Dios, unción. Las personas muchas veces son bautizadas en el Espíritu en medio de predicaciones, en medio de campañas, en medio de adoración, en medio de alabanzas. Las personas son ministradas en muchos casos, pero necesitamos la ordenación a través de la imposición de manos. Entonces los pastores,
los apóstoles, los profetas, los evangelistas, que tienen la autoridad de parte del Señor, los diáconos, porque no es exclusivo de alguien, es que el Señor decida escoger a cualquiera para imponer manos sobre alguien para que reciba el Espíritu de Dios, para que reciba la unción. Luego que recibas esa unción, tienes que cultivarla, tienes que ejercitarla, para que esa unción crezca en ti y ande contigo, para todas lugares, para todas partes, que te acompañen. Entonces, tú seas el portador, un portador de sanidades, de prodigios, de liberaciones, de restauraciones, de consolaciones. Seas un portador de reconciliaciones. Dice que nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, cumpliremos con el mandato que el Señor nos ha encomendado, con la tarea. El Señor a nadie mandó a pedir billetes, dinero. Vayan a hacer rifas y cosas de esas, y vayan a hacer cadenas para recoger billetes. El Señor no ha mandado a nadie a hacer eso. Bíblicamente no lo ha mandado, eso lo hace el hombre. El Señor no manda a estar recogiendo dinero porque Él es el dueño de la plata y el oro. El Señor lo que mandó en su palabra fue a sanar los enfermos, a restaurar vidas, a vendar corazones quebrantados, personas que tienen problemas sentimentales y tienen los corazones quebrantados, rotos a través de cualquier aflicción, a través de su palabra. Entonces esos corazones son vendados, saturados con el fuego del Espíritu Santo. ¿A través de qué? A través de la oración. Porque solo a través de la oración se pueden desarrollar estos dones espirituales, cantos y alabanzas, adoraciones al Señor. Nuestro hermano Wilfredo, con su comentario. Así es, hermano. Para los hermanos que estamos escuchando la radio esta mañana, el tema de hoy es un tema muy interesante e importante para nuestra vida cristiana. Debemos nosotros de manifestar ese poder, mi hermano. Debemos hacerlo. Debemos hacerlo. De que cuando alguien te diga, oye, siento un dolor, tú tengas ese privilegio y esa virtud de orar por esa persona y que la persona quede sana. Que la persona quede sana y que tú puedas tener ese regocijo. De sentirte bien en el Señor. Porque has hecho su obra, estás haciendo su voluntad. Estás haciendo lo que el Señor te envió a hacer, que es hijo del mundo. Y estas señales seguirán a los que creen, y pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a leer aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, del versículo 2:37. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras palabras testifica y les exhortaba diciendo, sé salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo.
Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Miren lo que hacían estas personas, mis hermanos. Miren cómo vivían estas personas. A estas personas no les interesaba el dinero. Dice que tenían todas las cosas en común. Vendían los bienes y los llevaban a los pies de los apóstoles y los repartían, y entre ellos no había necesidad. A diferencia de lo que nosotros vemos hoy en día, esta gente era gente llena de poder. Esta gente no estaba pendiente de estar haciéndole mal a nadie, de chismeando de nadie, ni quitándole dinero a nadie. Dios le proveía. Y dice que las congregaciones, a cada día se le añadía una persona. A cada día. Nosotros siempre comentamos que vemos congregaciones que pasan los años y siempre están 3 o 4 o 5 y ahí nunca crecen. Siempre están así. Nunca se le añade nada. Y entonces nosotros nos damos cuenta aquí que en estos primeros cristianos dice que había el temor de Dios en ellos. La promesa de Dios estaba en ellos. Habían alcanzado la promesa del Señor. Y dice que las señales eran hechas por los apóstoles y por todas estas personas que creían en el Señor en este tiempo. Todas las señales, los prodigios, se cumplían en la vida de cada uno de ellos. Entonces, nosotros nos podemos ver esto y meditamos y vemos los ejemplos de este tiempo. Entonces está pasando lo contrario a esto en este tiempo. Está pasando lo contrario. Por eso es que se ha perdido la manifestación, el poder, la comunión, se ha perdido el temor, se ha perdido el verdadero evangelio de Jesucristo. Y por eso es que hoy en día nosotros no estamos manifestando el poder de Dios y nos hemos vuelto religiosos. Y la prédica de hoy es esta: no debemos de ser religiosos, sino poderosos en Cristo. Poderosos en Cristo. Está bien que tengamos aflicciones y tengamos luchas y tengamos pruebas y tengamos situaciones, pero no vamos a pasar toda la vida en esa situación. Yo conozco hermanos que tienen, yo personalmente conozco uno que tiene como 20 años viviendo el mismo proceso y nunca sale de ahí, porque él no ha querido salir de ahí, porque él no ha reconocido, él no ha sido humilde y siempre está en la misma situación. Se va para todo, ha recorrido muchísimas congregaciones y en todas lo tratan mal. ¿Quién será el problema ahí? ¿Quién será el problema ahí? Entonces nosotros vemos, mis hermanos, muchas veces nosotros menguamos el evangelio por nuestra propia actitud, porque no queremos nosotros practicar el evangelio y cumplir con lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Santificarnos primeramente para recibir, limpiarnos, abandonar el pecado, para recibir las manifestaciones del poder del Señor. Yo me gozo, mi hermano, yo me gozo en el Señor cuando yo veo que yo oro por una persona y la persona se sana. Yo me gozo en el Señor porque veo que la persona cambia de actitud y busca y cree en el Evangelio. Cree en el Evangelio de Jesucristo. Y eso es, debemos de ser cristianos poderosos y no religiosos. Hoy estamos viviendo una religiosidad altamente, como decía nuestro hermano, como el 80% de nosotros los cristianos estamos viviendo hoy de manera religiosa, ir a la iglesia, cantar y venir. Así como entras, sales, con problemas, con dificultades, entras pensando, entra con un problema y vuelves a salir con el mismo problema. Las cargas no las deja el Señor, sino que te las vuelve a traer contigo. Bendito sea el nombre de Jesucristo Nazaret. El Señor es bueno y su misericordia es eterna y es para siempre. Si nosotros le pedimos al Señor que nos ayude, yo sé que Él nos va a ayudar, pero nosotros también debemos de poner nuestra parte. Josué puso de su parte. El Señor le dijo lo que él tenía que hacer. Josué hizo lo que el Señor le había impuesto. Josué se esforzó. Cuando la Biblia dice fuerza, dice valiente, es para Josué, pero es para nosotros. Es un ejemplo. Él lo hizo, nosotros lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Y entonces él vio la recompensa de esa obediencia a Dios. Dice en el libro que habiendo atendido la voz de un hombre, de un simple mortal, como decimos nosotros en nuestro lenguaje coloquial aquí en Venezuela,
Pero eso es, mi hermano, el poder de Dios y lo espiritual es tan real como tú y como yo. Y debemos de estar conscientes de eso y estar constantemente orando pidiéndole al Señor para que el Señor nos guarde, nos cuide a nosotros, a nuestra familia y que liberte las almas que están cautivas y que estas almas puedan ser libres para que también glorifiquen el nombre del Señor. Pero con nuestra ayuda, estas personas van a creer, hermanos, con nosotros. Así es, hermano. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12, dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Fíjese algo. Nosotros hemos recibido el espíritu de Dios para saber lo que Dios nos ha concedido. Y muchísimos de nosotros no sabemos lo que Dios nos ha dado. Muchísimos de nosotros todavía estamos preguntando: ¿y qué seré yo? ¿Qué soy yo en el reino? ¿Qué voy a hacer? Pero si te dieron el espíritu para que tengas el conocimiento, para que sepas lo que Dios te ha concedido, lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha dado, un espíritu de poder, un espíritu de cobardía, un espíritu de miedo, de religiosidad. Dice que el espiritual lo juzga todo, mas él no puede ser juzgado. Entonces muchos se molestan cuando alguien espiritual les dice algo, le juzga su conducta. Pero el espiritual lo juzga todo, mas él no puede ser juzgado, porque nadie puede juzgar a Cristo. ¿Acaso que nosotros conocemos la mente de Cristo? Pues nosotros tenemos la mente de Cristo, dice la Escritura. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Quiere decir que el espiritual tiene la mente de Cristo. El espiritual, la persona que ha recibido los dones espirituales, tiene la mente de Cristo. Piensa como Cristo. Y Cristo andaba haciendo sanidades. Cristo no veía barreras. No veía obstáculos. Bueno, nosotros vemos obstáculos. Ay, hermano, es que el balde de agua estaba frío. Ay, hermano, es que la nevera se apagó. Ay, hermano, es que... Entonces, siempre un obstáculo. Cristo no veía obstáculos. Todas las cosas se rendían al Señor. Fíjense, se rendían. Entonces todas las cosas deben rendirse a ti, que eres un hombre o una mujer del Señor, lleno del Espíritu Santo, lleno. Dice que las puertas se abren. Cuando Pedro estaba en la cárcel y entró el ángel del Señor, dice que las cadenas se cayeron, se rompieron, las puertas se abrieron. Y el Espíritu y el ángel le dijo: Pedro, cíñete, levántate y cíñete y sal de aquí. Pero Pedro dice: estoy soñando. Quizás tú digas: bueno, pero esto no parecía real. Pedro dijo lo mismo: esto no parece real, parece una visión. Pero cuando se vio que estaba afuera, que el ángel se le desapareció, dijo: no estoy afuera, es real. El ángel de Jehová estuvo aquí, vino a libertarme. Entonces es real. Deja de ponerte obstáculos. Hermano, es que yo no puedo levantarme. Pues levántate, le dijo así el ángel. Le dijo: levántate y cíñete, que es levántate y vístete y ponte a orar. Levántate, deja la excusa. Levántate y vístete del Señor Jesucristo. Y anda a echar fuera demonios y anda a orar por la gente. Levántate, no seas religioso. Levántate en victoria en Cristo Jesús. Eso el Señor se lo dijo. El ángel fue y le dijo: levántate, Pedro, levántate. Se cayeron las cadenas. Entonces cuando tú atiendes la voz del Señor, se rompen las cadenas, se abren las puertas. Hay escasez en tu vida, entonces levántate en victoria, porque la escasez se va.
y la puerta de la prosperidad se abre. La puerta de la sanidad se abre para ti. Levántate en el nombre de Jesús. Deja la religiosidad. Sé un hombre de poder, porque se te dio un espíritu de poder y de dominio propio, no de cobardía. Levántate y rechaza eso. No lo quiero más. Hasta hoy estás aquí conmigo. Fuera de mi cuerpo, de mi mente, de mi corazón. Llénate del poder de Dios. Pero si no estás lleno, espera ser lleno, porque Jesucristo le dijo, no salgan, no se vayan hasta que no sean llenos de poder. No salgas hasta que no seas lleno de poder. No salgas a predicar hasta que no seas lleno de poder. Procura estar lleno de poder. Porque cuando tú te vas a trabajar, tú comes primero y te vas llenito para poder trabajar. Porque cuando te vas sin comer, te vas mortificado o mortificada, que te puedes desmayar. Pero si te vas lleno del Espíritu Santo, que te llenaste en la madrugada y oraste bastante y clamaste y adoraste y glorificaste el nombre del Señor y te vas lleno del poder de Dios, entonces las obras del Señor podrás hacer. Porque te vas lleno del poder de Dios. Nuestro hermano Wilfredo con su comentario. Así es, hermano, nos vamos llenos del poder de Dios. Pero mire todo lo que tenemos que hacer para nosotros poder tener ese poder y con ese poder lleno del poder del Señor. El Señor en este tiempo está demandando a que nosotros hagamos esto. Está demandando al Señor en este último tiempo a que nosotros busquemos de su presencia. Está demandando en este tiempo que haya poder en las congregaciones. Por eso es que es esta predicación del día de hoy. Porque el Señor así está demandando esto. El Señor ya no quiere más personas religiosas. El Señor quiere personas poderosas. Porque la Biblia dice que en el último tiempo se hará señales y prodigios grandemente, grandemente. Entonces debemos nosotros de prepararnos para mover estas señales y estos prodigios, el cual el Señor quiere que se haga en este tiempo. La promesa la tenemos aquí, la recomendación de cómo debemos hacer la tenemos aquí. Orar en cada momento, orar en todo el tiempo, leer la Escritura, buscar la presencia del Señor, creer en el Señor. Creer en el Señor. Si no tienes fe para creer, bueno, pídetela al Señor, que Él te va a dar esa fe que tú necesitas. Esa fe va a ir creciendo cada día en tu vida. Pero nosotros nos damos cuenta que en este tiempo el enemigo está atacando fuertemente a los cristianos y el cristiano no se está dando cuenta de eso. El cristiano no se está dando cuenta de que está siendo atacado por todos los ámbitos. Por todos los ámbitos el enemigo está atacando al cristiano para derrotarlo, para tumbarlo, para hacerlo caer. Para que el cristiano dé un mal testimonio y la gente no llegue al Evangelio por causa del testimonio del cristiano de este tiempo. Entonces, amigo, hermana, hermano, que estás escuchando en esta mañana estas palabras, el Señor te insta, el Señor te demanda de que sea un cristiano de poder. Y a la persona que es inconverso, que aún no ha aceptado al Señor, te escucha la radio, el Señor te demanda que lo acepte como Salvador si quieres ver la vida. Estamos en el tiempo final. Estamos en el tiempo donde todas las cosas ya se han cumplido, estamos en un tiempo de gracia. La misericordia de Dios aún está aquí en la tierra. La misericordia de Dios aún está aquí. Va a haber un momento cuando ya todo esto se va a acabar. Y es necesario de que nosotros nos afirmemos en las cosas del Señor de hoy, de que busquemos la presencia del Señor como debe de ser. Bendito sea el nombre del Señor. Que dejemos de estar jugando a ser cristianos. Que seamos verdaderos cristianos. Que seamos hombres y mujeres llenos del poder de Dios. Hombres y mujeres llenos del poder de Dios. Como Dios quiere que lo sea. Ahí está la promesa, mi hermano. Agarra esa promesa, aférrate de esa promesa. Lucha por esa promesa. Lucha por esa promesa. Dios es bueno. Dios es maravilloso y misericordioso. Nuestro hermano con nosotros. Así es, hermano. Tenemos que llenarnos del Señor. Cada día. Tenemos que llenarnos cada día del Señor. Para poder estar lleno del poder. Y no ser religiosos, sino ser hombres llenos de poder y de santidad del Señor. Hemos llegado al final del programa. En esta mañana me acompañó mi hermano Wilfredo Bermúdez, evangelista, nuestra hermana María
en la mensajería, nuestro hermano Rick Bueno en los controles, y quien les habla, el profeta Euclides de la Rosa, le bendecimos. Deseamos que un bonito y bendecido fin de semana, hoy es viernes, vuelvo y les aconsejo a los que van a las congregaciones los viernes, a las vigilias, que religiosamente se hacen los días viernes, y que muchos las esperan, vayan ceñidos de poder, vestidos de poder, manifiesten el poder de Dios, den el buen testimonio en las congregaciones, el fin de semana, los domingos, cuenten los prodigios y las maravillas que el Señor ha hecho y hará en estos días en sus vidas, en el nombre de Jesús. Les bendecimos. ¡Chao!